Bienvenidos a nuestro video sobre las propuestas teóricas de los estudios críticos culturales latinoamericanos y su aproximación al campo de estudio de la sociología de la comunicación en América Latina. Hola, soy Miranda Danch y hoy, junto a mis compañeros, exploraremos cómo las teorías pioneras de varios académicos han reformulado el campo de la comunicación en nuestra región, pero primero, hablemos brevemente sobre qué son los estudios críticos culturales latinoamericanos y por qué son tan importantes. Los estudios críticos culturales latinoamericanos se centran en analizar cómo se producen, negocian y reproducen los significados culturales en la región. Estos estudios examinan la relación entre lo popular y lo masivo, considerando el papel clave de categorías como consumo, hegemonía y producción simbólica subalterna. Estos estudios son fundamentales para entender cómo las culturas locales interactúan con procesos globales, cómo se construyen las identidades y cómo los medios de comunicación actúan como mediadores en estos procesos. Ahora, profundicemos en las contribuciones de algunos de los principales teóricos en este campo, comenzando con Jesús Martín Barbero. Jesús Martín Barbero es fundamental en los estudios críticos culturales en América Latina. Su enfoque en las matrices culturales y la identidad cultural resalta cómo los medios y las mediaciones influyen en la construcción de identidades. Barbero argumenta que las matrices culturales son estructuras profundas que dan forma a la cultura y a la identidad de una sociedad. Estas matrices están compuestas por tradiciones, costumbres y formas de vida que se transmiten de generación en generación. Para Barbero, la identidad cultural no es estática, sino que se reconstruye constantemente a través de las interacciones con los medios de comunicación. Las matrices culturales incluyen elementos como el lenguaje, los rituales y las prácticas cotidianas que forman la base de la identidad cultural. Barbero sostiene que estas matrices son fundamentales para entender cómo los individuos y las comunidades perciben y se relacionan con el mundo. El uso social de los medios, según Barbero, se refiere a cómo las personas utilizan los medios de comunicación en su vida diaria para comunicarse, informarse y entretenerse. Barbero destaca que los medios no son solo canales de transmisión de información, sino espacios donde se negocian y se construyen significados. Para Barbero, los medios de comunicación juegan un papel crucial en la formación de la opinión pública y en la construcción de la identidad. A través de la interacción con los medios, las personas no solo consumen información, sino que también la interpretan y la adaptan a su contexto social y cultural. Barbero introdujo el concepto de mediaciones para describir los procesos intermedios que ocurren en la producción de mensajes mediáticos y su recepción. Las mediaciones son los espacios donde se producen y negocian significados, influyendo en cómo los mensajes son interpretados por diferentes audiencias. Las mediaciones incluyen factores como el contexto social, cultural y político en el que se reciben los mensajes mediáticos. Estos factores influyen en la forma en la que las audiencias interpretan y responden a los mensajes, haciendo de las mediaciones un concepto clave para entender la dinámica de la comunicación en América Latina. En resumen, Jesús Martín Barbero nos proporciona un marco teórico para entender cómo las matrices culturales, el uso social de los medios y las mediaciones influyen en la construcción de identidades y en la dinámica de la comunicación en nuestra región. Ahora pasemos a Néstor García Canclini y su enfoque sobre la hibridación y el consumo cultural. Néstor García Canclini introduce dos conceptos clave en los estudios culturales latinoamericanos: la hibridación y el consumo cultural. Estos conceptos nos ayudan a entender cómo las culturas se mezclan y transforman en un contexto de globalización. La hibridación, según García Canclini, se refiere al proceso mediante el cual diferentes culturas se encuentran, interactúan y se mezclan, produciendo nuevas formas culturales. Este concepto desafía la idea de culturas puras y estáticas, mostrando cómo las culturas están en constante evolución. La hibridación puede observarse en varios aspectos de la vida cotidiana, desde la música y la gastronomía hasta los medios de comunicación y las prácticas religiosas. Este proceso es especialmente relevante en América Latina, donde la historia de colonización, migración y globalización ha resultado una rica diversidad cultural. El consumo cultural, por otro lado, se refiere a cómo las personas interactúan con productos culturales en su vida diaria. Para García Canclini, el consumo cultural no es solo un acto de compra y uso, sino un proceso activo de negociación y apropiación de significados. El consumo cultural incluye prácticas como ver televisión, escuchar música, asistir a eventos culturales y usar redes sociales. A través de estas prácticas, las personas no solo consumen productos culturales, sino que también los interpretan, adaptan y transforman de acuerdo a sus propios contextos y experiencias.
Canclini argumenta que el consumo cultural es un espacio de negociación donde se encuentran las culturas populares y masivas. Este espacio permite a las personas resistir y adaptar las influencias culturales, creando nuevas formas de expresión y significado. En resumen, Néstor García Canclini nos ofrece una visión dinámica de la cultura, donde la hibridación y el consumo cultural son procesos centrales. Estas ideas nos ayudan a entender cómo las culturas se transforman y cómo las personas negocian y crean significados en su vida diaria. Continuemos con Renato Ortiz y su concepto de mundialización. Renato Ortiz aborda el concepto de mundialización, analizando cómo las culturas locales interactúan con procesos globales. Para Renato Ortiz, la mundialización es un proceso que va más allá de la globalización económica, enfocándose en cómo las culturas locales se ven transformadas por interacciones con culturas globales. Ortiz observa que la mundialización implica una reconfiguración de las identidades culturales y de las formas de vida locales. Ortiz señala que la mundialización no solo difunde productos y valores culturales de los centros de poder global hacia las periferias, sino que también permite una aprobación y resignificación de estos elementos por parte de las culturas locales. En América Latina, Ortiz identificó cómo los elementos culturales globales se integran y transforman dentro de las culturas locales. Un ejemplo claro es la música, donde géneros como el rock y el pop se han mezclado con los ritmos locales para crear nuevas formas musicales únicas en la región. Otro ejemplo es la gastronomía, donde la cocina local ha incorporado ingredientes y técnicas de diferentes partes del mundo, resultando en una oferta culinaria diversa y rica. Ortiz también destacó el impacto de los medios de comunicación en la mundialización. La televisión, el cine y las redes sociales juegan un papel crucial en la difusión y reconfiguración de las identidades culturales. En resumen, la mundialización, según Renato Ortiz, nos permite entender cómo las culturas locales no solo son influenciadas por elementos globales, sino que también los transforman, creando nuevas expresiones culturales híbridas y dinámicas. A continuación, Jorge González y su concepto de frentes culturales. Jorge González introduce el concepto de frentes culturales, entendiendo la cultura como un campo de lucha entre diferentes fuerzas y grupos sociales. Para Jorge González, los frentes culturales son espacios donde diferentes grupos sociales, cada uno con sus propias prácticas y significados culturales, interactúan y compiten por influencia y reconocimiento. Estos frentes son el resultado de procesos históricos, políticos y sociales específicos. González ve a América Latina como una región donde múltiples frentes culturales coexisten y se enfrentan. Estos frentes incluyen, por un lado, las culturas populares y tradicionales, y por otro, las culturas masivas e industriales que son producto de la globalización y la modernización. González argumenta que estos frentes culturales no son estáticos, sino dinámicos y cambiantes. Las culturas populares, por ejemplo, no solo resisten a la influencia de las culturas masivas, sino que también las adaptan y resignifican. Esto se puede ver en fenómenos como la música popular, las telenovelas y los festivales culturales. En América Latina, González observó cómo los frentes culturales se manifestaban en diversos ámbitos. Los medios de comunicación, por ejemplo, se convierten en un campo de batalla donde se negocian significados y se construyen identidades. Los movimientos sociales también juegan un papel crucial en estos frentes, utilizando la cultura como herramientas de resistencia y cambio. González también destacó la importancia del consumo cultural en estos frentes. Los productos culturales no son simplemente consumidos de manera pasiva, son reinterpretados y recontextualizados por diferentes grupos sociales según sus propias experiencias y contextos. En resumen, los frentes culturales, según Jorge González, nos ayudan a entender la complejidad y la riqueza de las dinámicas culturales en América Latina. Nos permiten ver cómo diferentes fuerzas culturales interactúan, compiten y colaboran para dar forma a las identidades y las prácticas culturales de la región. Ahora veamos el modelo de las multimediaciones de Guillermo Orozco. Guillermo Orozco propone el modelo de las multimediaciones, un enfoque que analiza cómo los medios influyen en la vida cotidiana de las personas a través de múltiples formas de interacción y significación. Para Guillermo Orozco, el concepto de multimediaciones se refiere a la diversidad de medios y formas de comunicación que influyen en los individuos y en las sociedades.
No solo se trata de la influencia de los medios en específico, como lo puede ser la radio o la televisión, sino de la interacción compleja y dinámica entre los múltiples medios y contextos. Orozco observa que los medios de comunicación no actúan de manera aislada, sino que también están interconectados y se esfuerzan mutuamente. Por ejemplo, un programa de televisión puede generar discusiones en redes sociales, influir en la opinión pública a través de noticias y ser objeto de análisis en blogs y foros en línea. El modelo de multimediaciones también destaca cómo los individuos no son receptores pasivos de mensajes mediáticos, sino que participan activamente en la interpretación y la creación de significados. Este proceso de interpretación está mediado por factores personales, sociales y culturales. Un ejemplo claro de multimediaciones en acción es el uso de las redes sociales durante eventos políticos. Los usuarios no solo consumen información de los medios tradicionales, sino que también crean y comparten contenido, generan debates y organizan movimientos a través de las plataformas digitales. Orozco también enfatiza la importancia de los contextos de recepción. Las experiencias y antecedentes culturales de los individuos influyen cómo interpretan los mensajes mediáticos. Esto se puede ver en la diversidad de interpretaciones y reacciones ante una misma noticia o programa de televisión. En América Latina, el modelo de multimediaciones de Orozco se puede observar en la forma en que las telenovelas, por ejemplo, son consumidas y reinterpretadas. Las telenovelas no solo son vistas como entretenimiento, sino que también generan conversaciones y reflexiones sobre temas sociales y culturales relevantes. En resumen, el modelo de múltiples mediaciones de Guillermo Orozco nos ofrece una perspectiva integral para entender la compleja interacción entre los medios y las audiencias. Nos ayuda a ver cómo los individuos participan activamente en la construcción de significados a través de múltiples medios y contextos. Ahora veamos el trabajo de Carlos Guzmán sobre el consumo y la economía de la cultura. Carlos Guzmán aborda el consumo y la economía de la cultura, explorando cómo los productos culturales son producidos, distribuidos y consumidos y qué implicaciones tiene esto para la economía y la sociedad. Para Carlos Guzmán, el consumo cultural se refiere a cómo las personas adquieren, usan y dan significado a los productos culturales. Este consumo está influenciado por diversos factores, como el acceso a los medios, las preferencias personales y las condiciones socioeconómicas. El consumo cultural en América Latina es diverso y refleja las desigualdades económicas y sociales de la región. Por ejemplo, el acceso a ciertos productos culturales, como el cine y los conciertos, pueden estar limitados para algunas personas debido a su costo. Por otro lado, la economía de la cultura se refiere a cómo los productos culturales son producidos, distribuidos y comercializados. Incluye el análisis de las industrias culturales como el cine, la música, la literatura y los medios de comunicación y su impacto en la economía. Guzmán observa que la economía de la cultura en América Latina está marcada por la tensión entre la producción cultural local y la influencia de los mercados globales. Las industrias culturales locales deben competir con productos culturales internacionales, lo que a menudo resulta en una mezcla de influencias y estilos. Un ejemplo de esto es la industria cinematográfica. En países como México y Brasil, el cine local ha tenido que adaptarse a las demandas del mercado global, produciendo películas que pueden competir con las producciones de Hollywood. Al mismo tiempo, estas películas mantienen elementos distintivos de la cultura local. Otro ejemplo es la industria musical. Los artistas latinoamericanos a menudo incorporan elementos de la música internacional en sus obras, creando géneros híbridos que tienen éxito tanto a nivel local como global. Sin embargo, la comercialización de esta música también enfrenta desafíos, como la piratería y la concentración de la industria en manos de unas pocas grandes compañías. Guzmán también señala que la economía de la cultura incluye el estudio de las políticas culturales y su impacto en la producción y consumo cultural. Las políticas públicas pueden apoyar o limitar el desarrollo de las industrias culturales, afectando la diversidad y la accesibilidad de los productos culturales. En resumen, el trabajo de Carlos Guzmán sobre el consumo y la economía de la cultura nos ayuda a entender la complejidad de las dinámicas culturales en América Latina. Nos muestra cómo los productos culturales son más que simples mercancías. Son también portadores de significado y herramientas de expresión cultural. Concluimos nuestra exploración de las propuestas teóricas de los estudios críticos culturales latinoamericanos y su impacto en la sociología de la comunicación en nuestra región. Gracias por acompañarnos en este recorrido. En resumen, las propuestas teóricas de estos académicos han transformado nuestra comprensión de la comunicación y la cultura en América Latina.
Desde las matrices culturales y la hibridación hasta la mundialización y el consumo cultural, estas teorías nos ofrecen herramientas valiosas para analizar el complejo paisaje mediático de nuestra región. Mirando hacia el futuro, la relevancia de estos estudios sigue creciendo y especialmente en un mundo cada vez más digital e interconectado. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las teorías críticas culturales en América Latina. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte este video para seguir explorando juntos el fascinante mundo de la comunicación.